Bueno, señoras y señores, miembros de la Corporación Municipal, muy buenas tardes y bienvenidos a esta charla. La Asociación Cultural Taurina El Corro fue creada a comienzos de 2013 por un grupo de aficionados taurinos de la localidad y provincia a fin de impulsar y dar más protagonismo y difusión a la tauromaquia dentro de Peñafiel y de su comarca. Recibiendo el nombre de Corro del emblemático lugar donde vienen corriendo y lidiando toros al peculiar estilo de la villa desde tiempos memoriales. Esta entidad tiene su semilla en el taller taurino en el que participaban estos jóvenes, aficionados, pero las ganas de impulsar, participar y apoyar la tauromaquia fueron las pruebas necesarias para llevar a cabo su función. Siendo Peñafiel una villa con una tradición, idiosincrasia y afición tauromaca de tal importancia a nivel regional, era que entender que los fundadores se animasen a crear una entidad popular que velase, fomentase o intentara organizar actividades o actos relacionados con la fiesta taurina para que fueran mucho más potenciadas de la accesibilidad patronal del desarrollo. Es este motivo, un año logrado con el pensamiento de los aficionados, el que empuja a finales del año pasado a formar y a crear esta asociación, la cual cuenta ya con más de 100 socios de distintas edades y sexos, animando en esta altura además a todo el que quiera unirse a nosotros. En el proyecto de la asociación están dentro de la organización del taurino, la venta de rifas, acercar al aficionado al toro en el campo en otros modos en el que no estamos acostumbrados a verlo. Y bueno, intentar dar una difusión a la tauromaquia más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. No quiero dejar pasar esta ocasión sin acordarnos de alguien que nos fue este año, nuestro amigo Son Iván. Estoy seguro que sigue disfrutando de su opción y continúa apoyándonos desde donde está. El tema de tratar en esta tertulia será lo que el toro da y lo que el toro quita. Es un tema bastante morboso y de gran actualidad, sobre todo después del duro año que hemos vivido, pero de los mismos sentimientos para las personas que en mayor o menor medida nos enfrentamos al toro, por una necesidad ancestral, personal, pero que indiscutiblemente nos lleva ahí. Ahora vamos a presentarles al que se va a encargar de moderar o de intentar lidiar, al director de línea también de esta ponencia. Es don Javier González Celay, natural de Pamplona, pero afincado en la vallisoletana localidad de La Seca. Es periodista taurino y fotógrafo del diario El Mundo, director del documental Rico de Acero sobre el torneo de Toda Vega y del reportaje Antitaurinos. Es director del programa Tauromarca del diario Marca durante la temporada 2009-2010. Colaborador también de la revista Ars, fundador de Casta Comunicación. Y todo ello lo ha ido compaginando con uno de sus hobbies, que es la taxidermia taurina, que en la actualidad ha pasado a ser un trabajo. Es un grandísimo aficionado y conocedor de la tauromaquia. Así que ya sin más dilución, Javier, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en harina, voy a proceder a presentar aquí a los que me acompañan en la mesa. Somos Javier y Jesús, casi Bueno, Javier Fernández, que viene desde Valladolid, es un corredor desde los 17 años, ¿no? Más o menos. Que se ha recorrido toda España de encierro en encierro y también ha tenido sus percances que luego nos contarán, porque hoy ya lo han adelantado, lo que el toro da y lo que el toro quita. Entonces, bueno, pues hablaremos a ver de lo que le ha dado a cada uno y lo que le ha quitado. Y tengo a Jesús Sanparri, que ya le conocemos, un contador, digamos, no es de la vieja escuela, porque ya es más joven, porque tenemos a alguien a la izquierda que es más de la vieja escuela, que es Javier Margüello Gutiérrez, que también ha tenido su percaza más este año mismo, que bueno, podemos ver las consecuencias en resultado de sus muletas. Y bueno, y son los que me van a acompañar en esa mesa, pero a mí me gustaría, yo voy a ir haciendo una serie de preguntas, voy a intentar ponerles a encontrar respuestas, porque es
más entretenidos también. Pero me gustaría que si alguno de ustedes en algún momento pues le apetece preguntar algo, decir algo, acorde con el tema, claro. Si habláis de otra cosa diferente, pues no encajará, ¿no? Pero si es acorde con el tema, pues que intervengáis y que esto sea más dinámico y que nos lo pasemos bien. Seguro que nos pasamos bien porque de los toros además se pueden hacer coloquios tremendamente aburridos y otros tremendamente divertidos. Vamos a intentar que este sea, si no divertido, entretenido. ¿Vale? Así que vamos a empezar, y lo primero, un poco para romper el hielo, a mí me gustaría que me contestasen cada uno, uno por uno, luego ya romperemos un poco el hilo uno por uno. Pero ahora, de momento, vamos a empezar uno por uno en esa pregunta que es un poco el título de la conferencia, ¿no? del coloquio. ¿Qué os ha dado y qué os ha quitado el toro? Hola, buenas tardes. Pues lo que me ha dado el toro es todo tipo de sensaciones y satisfacción personal, que es con lo que me quedo. Y lo que me ha quitado, pues de momento nada, porque sigo activo, entre comillas. He tenido altibajos de la forma de sentir el encierro, años con más miedo, años con menos ilusión, pero a día de hoy yo creo que llevo un par de temporadas con ilusión y entonces no me ha quitado todo. Me ha dado disgustos, a mi madre sobre todo. Así que de momento no me ha quitado nada. ¿Y eso quiere decir que todavía va a seguir mucho tiempo? Espero que sí. Me imagino que darle mucho miedo al tercer percance, ya que he tenido dos anteriores y poder disfrutar muchos más años. Cuéntanos un poco sobre los percances que has tenido y esperemos que no haya el tercero. Hombre, yo creo que si sigo corriendo al final llegará, porque es limitado. Bueno, hay que pensar que porque cada vez corras mejor también. Pero no sé, eso es lo que calculo. Pues a ver, la primera me cogió en el 98 y fue un cabestro. Al principio me da vergüenza decirlo porque, no sé, que te coja un cabestro que te clave, es un poco extraño. Sí, no, eso además en los ámbitos taurinos, Sí, los bueyes y que te coja un cabestro parece como que es menos, pero ojo, cuidado un cabestro, que pesa una tonelada. Pero con los años he visto muchos percances de cabestros y cornadas, incluso un amigo mío falleció con un cabestro, así que no me da ninguna vergüenza decirlo. Y bueno, fue en el 98, tenía 19 años, y la segunda jornada fue en el barrio San Lorenzo en Segovia, un novillo, en el 2007. Ese no te dio vergüenza. No vergüenza, vamos, era un poco de cosa, tentito, joder, me hago un cabestro. Si voy a hacer un toro, pues por lo menos, no sé. Bueno, pero ya lo solucionaste, ¿no? Dije, bueno, lo soluciono, me cogía un novillito y ya no me la hago. Me falta todo y una cosa de No, bueno, y a la izquierda vamos a seguir con Jesús. Cuéntanos, ¿alguna pregunta? Había una pregunta que era... El título básicamente, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado el toro? Bueno, darte no es que te dé ni te quita. Yo creo que se trata de si lo necesitas o no lo necesitas. Yo, en mi caso, necesitaba estar ahí. O sea, entonces, estando ahí, yo necesitaba que... O sea, veía que me daba todo. O sea, te hace sentirte vivo, te hace, no sé, una serie de sensaciones que no... Si no estás delante, no eres capaz de sentirlas. Entonces, como darte, pues sí, te puede llegar a hacer todo, ¿no? Dejando a un lado, pues bueno, triunfos y demás, bueno, pues andaduras que has de tener por un sitio o por otro, lo que te da realmente es eso, ¿no? Es el vivir el entorno. O sea, básicamente sensaciones. Bueno, más que sensaciones es una forma de vivir, ¿no? Te metes en una dinámica que, bueno, pues necesitas que llegue el fin de semana, ir a un pueblo y ponerte delante, y cuando llega el fin de semana y no estás delante, pues estás como intranquilo. Y bueno, yo creo que más que otra cosa lo que te da es eso, ¿no? Esa necesidad y bueno, por otro lado, puedo decir en mi caso que lo que me ha dado es una tremenda... O sea, una tremenda gama de amigos que tengo por toda la fotografía española y que si no hubiera sido por el toro y todo lo que rodea, pues no se hubiera tenido, ¿no? Entonces yo creo que bastantes cosas te da ya, ¿no? La amistad de mucha gente y que, no sé, que te sientas querido, pues, no sé, pues vas a un pueblo y la gente te saluda, te sonríe y te muestra sus afecto y su cariño, eso es muy importante. Entonces, todo eso luego, a la hora de cuando vienen los percances, pues se sorpresa mucho mejor, ¿no? Vas poniendo en la balanza el lado negativo y todo el lado positivo, y bueno, pues de una manera o de otra se va compensando.
En una ocasión, una persona totalmente ajena a los toros me preguntó a mí, que yo desde luego no tengo la veteranía que tienen ellos y sobre todo la profesionalidad, digamos, entre comillas. Me preguntaba y me decía, ¿y qué es lo que te aporta el ponerte delante de un toro, además sin necesidad, ¿no? Porque no sacas nada material? Y les expliqué un poco lo que han coincidido ya ellos dos en la explicación, habrá que escuchar a Piedri. Y al final acabó diciendo que parecíamos yonkis. Porque, con todos los respetos, claro, parecéis yonkis. O sea, parece que realmente el toro es vuestra droga. Parece que la necesitáis cada fin de semana. Necesitáis eso para seguir viviendo. Lo que pasa es que nosotros con eso nos sentimos vivos, ¿no? El yonki se siente un poco más muerto. A ver. Bueno, Piedri, ¿qué te dice? El toro. Vete al lado, ¿qué te dice? Siempre es un mundo que amaré y más que quitarme, a mí lo que me ha quitado más por mi familia que por mí. A mí es un mundo más que a mí me ha dado muchísimo, conocer a la gente, la sensación de conectar con un toro, pero quitarte, a mí que me ha quitado, a mí no me ha quitado realmente nada, me ha quitado el disgusto a mi familia, a mi hijo, a mi mujer, a mi madre. Yo tengo a mi madre clavada en la enfermería, eso es lo que me ha quitado a mí. Yo me voy a poner a punto, podría por mí. Creo que me ha tomado cuenta ya. Sí, tranquila Carolina, tranquila que no te pasa. Pero es un mundo que, vamos, yo estoy con Jesús, no puedes llenar eso con nada. Ibas a los pueblos, dabas un corte, y también el almuerzo me sabía mucho mejor que dabas un corte bueno. Parece que hay algo. Sí. Yo acabo de caer en el argumento anterior, algo de yo, que hay algo que no sí, es una cosa que no se gana. Sí, es una cosa que dice Jesús. Ibas a los pueblos y que la gente, oye, claro, que tiene y tal, que juega al y tal, eso que vamos, y que la gente, los chicos jóvenes dijeran, oye, tal, que tiene y tal, eso se ponía, vamos. Pero también, ahora que ya hemos hecho la ronda y hablo así un poco para los tres, que me conteste que toda la perspectiva. Pero hay otra cosa, ¿no? Que el toro, según en qué movimiento, según en qué estratos de la fiesta taurina te muevas, te da dinero, ¿no? En algún momento, da dinero el toro. Vamos, yo no me he hecho millonario con esto, ni creo que tengas hecho millonario. Y si estás ahí es, por eso sé que estás educadamente, vamos. Yo, mira, yo hace que me hacía concursos 12 años, y me había una cantidad y las cartones era diferente. Pero me dicen que es verdad. No se oye. Bueno, perdón, haber venido al... Pero bueno, una de las cosas que sí que se critican o se hablan en los rodillos taurinos, ¿no? En los concursos de cortes, en las carreras, en los toros de cajón ahora, ¿no? Que hay mucho rodador y mucho cortador. Sí que se habla como de que la nueva remesa de chavales jóvenes parece que se fijen más en que les miran las chicas y ganan un poquito de dinero, que realmente esa afición que se intuía o se masificaba casi en las generaciones anteriores. Eso es así, no es así, los chavales de ahora son igual que antes, pero los vemos claro desde otra perspectiva y nos parece otra cosa. Que conteste el mejor. Sí, yo como no soy cortador, no compraría nunca, no me haré pasar y la de una película, Como de una película. Una película de infierno. Pero no he cobrado, ni he concursado por un premio ni nada. En cuanto a los jóvenes de ahora, ves que sientan lo mismo que sentías tú cuando empezaste, cuando tenías su misma edad, o crees que hay algo, sí, en los encierros, o crees que hay algo más, luego llamamos a los cortadores, o crees que hay algo más superficial que buscar, no sé, incluso el famoseo, ¿no? Ahora mismo estamos rodeados de teléfonos móviles que hacen vídeos, que hacen fotos, que parecen que te hacen famoso en un momento, y parece muchas veces que la gente corre o se pone cerca del toro simplemente por salir la foto, ¿no? Decir, mira, qué valiente soy. Y que la chica de turno o el chico, ¿no? Pues diga, a este me lo pido yo que es muy valiente. Se lo que ganarse guapo no se parece.
Reconozco que a lo mejor en mis comienzos sí que le hicieron una foto de mención importante, en Pamplona, por ejemplo. A lo mejor corría además con la idea de tener una bonita carrera, pues siempre tiene la ilusión de tener una foto, un recuerdo. Pero que corra solo por eso. Era más difícil también tener una foto ahora y que se sabes que lo que hagas va a salir. No sé, yo sabes tanto que esa ilusión de correr, recuerdo que les hago las fotos, pues por la satisfacción de lograrse un reto que se han propuesto correr bien, intentarlo y no creo que sea solo por una foto. Si hay dinero todo, bueno, eso habría que preguntárselo a los profesionales, ¿no?, que se dedican a esto. A los presidenistas, a se dedica, bueno, de manera profesional y vive de esto sin ponerse delante, ¿no? Yo creo que habría que poner, no sé. Que no es malo, no es malo. Es que parece, también hemos llegado a un punto que parece que es malo ganar algo de dinero con el toro. Es que es una emoción todo. Sí. Y está acompañado de sensaciones, ¿no? Sí, pero yo creo que no es el caso, ¿no? No es el caso, al menos por mi parte, ¿no? O sea, si fuera mi medio de vida, si fuera mi profesión, pues entonces, bueno, sí que lo valoraría desde ese punto de vista, pero yo, la verdad que nunca lo he mirado así. De hecho, es que, bueno, a lo largo de todos los años que he estado ahí, pues nunca he mirado esto. No sé, yo tenía concursos. Sí, bueno, no puedo dinero nada, no sé. Yo te puedo dar cifras concretas, ¿no? Por ejemplo, no sé, había unas subvenciones. Este es un tema amoroso y la gente esto interesa, ¿no? Y pues, yo te voy a decir si da dinero o no da dinero. Por ejemplo, tú ibas al concurso de Valencia, por ejemplo, ¿vale? Y la subvención por ir al concurso de Valencia, cuando yo estaba ahí, bueno, pues era a tipo, ¿no? Como ya cada uno, pues varía, ¿no? Podía pedir más o menos. Eran unos 100, 120, 130 euros, ¿vale? Entonces, bueno, tú coges tu coche el viernes, te vas a Valencia, que ya cuesta el viaje ese precio. pues un hotel, y desde el sábado vas a llegar justo el sábado por la mañana, porque sale a las 12 del concurso, entonces claro, vas a salir a las 5 de la mañana. Haces el concurso, pues tus 120 euros o lo que sea, termina el concurso, comes, te vienes y otro después te va a reina. Entonces, no sé, bueno, yo creo que de dinero o no de dinero, bueno, es muy relativo. Pero sería fantástico vivir eso, ¿no? No, bueno, yo con el balance que te he hecho, llegas el domingo a casa con menos 30 No era el caso actual, que sería fantástico que cambiase el sistema y que se pudiese vivir de esto, ¿no? Bueno, lo interesante es... ¿A ti te hubiese gustado vivir de esto? Sí, claro, a mí me hubiera encantado. De hecho, es que, bueno, yo con otro compañero, cuando estábamos ahí, pues bueno, lo estuvimos mirando, estuvimos en contacto con el abogado que lleva la asociación de banderilleros de Madrid y bueno, pues estuvimos tratando de profesionalizarlo, ¿no? Entonces tuvimos ahí una reunión y bueno, pues de aquella no salió adelante porque, bueno, era la única manera de meternos en el ministerio correspondiente, que se nos categorizara. Creo que entonces pues, nos proponían entrar como una categoría profesional como la de bombero torero, ¿vale? No, bueno, pero o sea, esto era interesante porque era lo que nos comentó aquel señor, que era interesante entrar y empezar pues, a cotizar y a establecer la figura del portador, por así decirlo, de una manera profesional. Con esto, claro, yo quiero decir, de una manera profesional, cuando vas a un concurso y hay una persona que está cobrando una taquilla para llevarse un beneficio, ¿vale? Que hay que separar muy mucho eso de venir aquí una mañana a Peña Fiel, pasarlo bien y que la gente se divierta. Pues son dos cosas completamente diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues no sé, si luego pones en la balanza lo que decíamos antes, si encima en el viaje a Valencia resulta que llegas allí y te pega una corona de un toro, que está una semana allí, seguramente a tu jefe no le da mucha gracia que el lunes no vayas a trabajar, que encima le digas que a lo mejor no puedes trabajar más o no puedes trabajar en las mismas condiciones que lo decías anteriormente, pues bueno, igual ya no da tanto dinero el toro. Vale, tengo aquí otra pregunta un poco complicada. El tema es, bueno, los tres habéis sufrido percances, bueno, y muchos que fueron del toro, ¿no? Yo mismo tengo que llegar al cruzado del ojo de la rodilla, correr en cielo, hacer como todo. El caso es que hay una cosa curiosa, ¿no? En el mundo del toro regular, que a mí personalmente me hace mucho. Tenemos aquí un capote
que también me gusta mucho el mundo de la franela y el profesional, ¿no? Pero parece que últimamente además parece que están un poquito enfrentados. Luego entraremos ya en esas otras historias que también será un poco el futuro de lo que lee y quite el toro u otras personas. Pero bueno, a lo que voy ahora es un poco la psicología diferente del torero a la de los chavales que se ponen en los festejos populares, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención que un torero, ¿no?, se pasa durante 20 minutos más o menos un toro por la barriga, ¿no? Y recibe una cornada y a la semana siguiente ya quiere torear, bueno, 2 días incluso, ¿no? Jornadas bastante serias. Sin embargo, si nos vamos a los festejos populares, donde tenemos corredores ya con un callo cogido bastante interesante, reciben una cornada fuerte y veces que muchas veces ya no vuelven a ser el cortador o el corredor que fueron, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Porque realmente no es una profesión y no te empeñas tanto en ello, o porque hay, no sé, porque psicológicamente el torero está más preparado, o cómo es esto, porque objetivamente, vamos a hablar de objetivo, ¿no? Un cortador, por ejemplo, está en contacto con el toro en un concurso, hablo de un concurso. Pueden ser, si se te da bien, pueden ser 6 cortes total, si llegas a la final y demás, 6 cortes. En los que estás en comunión con el toro, una milésima de segundo, puede ser que se le cruce, ¿no? Más o menos serían 6 milésimas de segundo los que está realmente el cortador en comunión con el toro. Un corredor puede estar, ¿cuánto aguantas corriendo? No sé, Depende de la velocidad, ¿no? A lo que voy es que al final los cortadores y corredores parece que no están tanto tiempo con el toro, sin embargo parece que acusan mucho más esos percances. ¿Cómo lo ves vosotros? Es una pregunta un poco jodida, perdón de la palabra, pero bueno, quiero escuchar vuestra opinión. Pues desde mi experiencia, la primera jornada, como fui muy joven, pues tenía mucha afición y seguí con la misma ilusión y superé ese miedo. Los años posteriores tienes ese miedo y pierdes el sitio y hasta que vuelves a encontrar otra vez a gusto, pues ha cortado un año o 2. ¿Un año o 2? Bueno, no sé, no es que no Y estamos hablando de correr, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? O sea, estamos hablando de correr, que es... Hombre, está deseando volver al encierro, pero correr como antes de la jornada, pues la cabeza te hace quitar. Y no sé, no te das con ilusión. Luego con la segunda jornada, como que me puse un límite, entre comillas, para mí dije que una tercera jornada me retiraría definitivamente. Pues que no llegue. Entonces, ese miedo a dejar de correr permanentemente me hacía tirar los encerros, pero con más, no al 100% ni arriesgar al máximo, que es una abogado, pues te puede coger igual, está metiendo el recorrido. Pero yo me puse esa meta de que una tercera jornada, ya por mi madre o lo que sea, ya no sé, llevo en toda correr ahora y espero que tarde mucho en llegar a esa jornada. Si me vuelvo a coger, pues te diré si lo he superado, si tengo que valorar lo que me aporta y lo que no, para seguir o no. Pero eso, un poco al dato que has dado, ¿no? Que a ti te coge la primera vez y tardas un año, bueno, o lo que tardes, pero desde luego más de una semana tardas en volver a coger el sitio. Esta temporada yo creo que ya nada, ya la siguiente, pues la espero otra vez cuando te encuentras un animal y en la calle y ese miedo lo recuerdas, ¿no? Yo, particularmente. Bien, creo que se hace comparar, pero si volvemos al capote, ¿no? Parece que los toreros, teniendo una relación todavía con el toro, ganando más miedo, parece que se recuperan mucho antes. No sé qué opináis vosotros, ¿sabes? Es que yo creo que es totalmente distinto. Yo creo, yo no he sido torero, pero por ejemplo un torero, hablamos de torero de primera fila, de muletero y tal. Bueno, y el mandarillero que sale... No, pero no es lo mismo. Por ejemplo, un banderillero que un muletero, así me entiendes, por un tipo de lesión. Yo creo que un matador de toros, tipo Julio, Juan Tomás, gente de primer nivel, con una prueba fuerte, que pueden infiltrar, se puede vendar perfectamente, pues ir a la plaza, parar por puñetazos, porque no es que no haya fuerte físico, pero lo que es esfuerzo físico es saltar y correr, con facultades o técnicas no va a tener que saltar y correr. Yo he cortado un poder en el cielo, si no tienes ese físico no vas a poder, por mucho que quieras. Creo que me entiendes, un torero le van a infiltrar, le van a vendar, le van a soltar una plaza, le van a dar cuatro puñetazos, porque Morante, por ejemplo, que va a correr en la plaza. Morante no le falta correr. No quiero poner a Morante como ejemplo de... Pero creo que infiltran, le vendan y le sueltan la plaza y tal. Que luego tenemos errores que nadie. Seguro que luego lo podemos hacer, pero vamos, creo. No sé qué opinas. Sí, bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes. Hay que separar muy mucho tu profesión y tu afición. Entonces,
cuando es tu profesión, te va tu carrera y va el pan de tus hijos en esto. Entonces, claro, tú lucharás al 100% de tus posibilidades para estar ahí. El Juli, que yo no sé qué cotización tendrá o qué caché tendrá actualmente, que pueda ser una corrida. Seguro que va a Valencia y sobra dinero. Sí, pero que pueda ser una corrida de toros, una tarde de toros, no sé, 50, 60 mil euros, una tarde de toros del Juli, una primera figura de torero fácilmente. 50, 60 mil euros y salir con un mensaje de compresión, una corona hace 15 días y no te ha roto nada, no sé, hueso que te impide estar de pie, con un mensaje de compresión con vaselina en los puntos y demás, y salir a hacer la faena medianamente bien, luego retirarse, entrar otra vez al quirófano, hacerle una limpieza y demás. Te lo digo esto porque esta pregunta misma se la pregunté yo al cirujano taurino. Uno de los que me operó en la primera jornada pues era Pepe Rabadán, cirujano taurino de Zapatos de Valladolid, y bueno, un poco también tenía la misma duda, y la verdad que bueno, me partió un músculo y bueno, pues era una lesión grave y se lo pregunté, y bueno, pues la respuesta fue esta, ¿no? Un mensaje de compresión, vaselina los puntos para que no tire, con el drenaje incluso puesto, y cuando termina la corrida, pues un masaje y a limpiar otra vez y ya está. Pero yo creo que es muy importante eso, diferenciar lo que es una afición de lo que es una profesión, ¿no? Para poder tener ese tipo de valoración. Perfecto, yo creo que queda claro, ¿no? Aunque parezca que yo les ataco mucho, pero estoy de su lado, ¿eh? Bueno, me gustaría ir hacia otro tema, siguiendo lo que da y quita el toro, desde nuestro punto de vista, que es lo que da y quita económicamente, pero no hacia vosotros, sino hacia los lugares donde se realiza. Es decir, aquí, por ejemplo, en Peñafiel, ¿qué da el toro y qué quita? Si es que quita algo, ¿no? Entonces, Peñafiel, Lora, por ejemplo, o cualquier población de por aquí, ¿qué creéis vosotros que da y quita el toro económicamente, ¿no? O sea, como una fuente importante que sostiene pues, la economía de poblaciones bastante pequeñas, porque hay que recordar que el dinero no, la gente que mueve un solo toro, ¿no? Vamos a poner un pueblo de 1000 habitantes, ¿no? Y se suelta un toro desde un cajón, que ahora está muy de moda, y resulta que van 6000 personas. Bueno, pues para llevar esas mismas 6000 personas a un pueblo, si soltan un toro, te tienes que gastar muchísimo dinero, porque tendrás que llevar un concierto o algo muy atractivo para atraer esas 6000 personas que cuestan mucho dinero. Entonces, relación número de personas y coste del evento, yo creo que sale perfecto, ¿no? Pero ¿qué es lo que deja económicamente un evento taurino en un pueblo? Eso es esa es la pregunta concreta. Imagino que la afluencia de participantes y de aficionados dejarán luego beneficio económico en los bares, hoteles, no tengo la cifra, no sé, me imagino. No, vamos a hablar un poco como se habla en los bares, vamos a imaginar, ¿no? Pero, entonces, ¿tú crees que es interesante lo que deja el toro en los municipios? Sí, pero no quiero pensar que se haga por eso. Me imagino que por tradición es lo bonito que se está haciendo de toda la vida, no por aporte económico. Sí, pero vamos a intentar, vamos a olvidarnos ahora de esa parte más sentimental, ¿no? Yo creo que es interesante también hacer esta otra valoración. Y ahora estamos entrando en un problema político, ¿no? En un debate que está en la calle, que además viene muy impuesto desde las ciudades, desde el mundo urbano, donde se está empezando a atacar el mundo del toro, y el mundo del toro popular, además, especialmente, porque el otro día además leía yo un artículo de Zavala que directamente se metía con el toro jubilo de Medina Celi, una cosa increíble, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista económico, porque vamos a ponernos ahora desde el punto de vista de un ayuntamiento, que puede tener más o menos sentimientos hacia el cielo, pero al final lo que cuenta es la pasta, ¿no? La pasta y los bares también, ¿no? Los patrocinadores, porque, bueno, si esto solo fuese una cosa de sentimientos, veríamos los carteles sin publicidad pública, ¿okay? Al final hace falta dinero, ¿no? Entonces, a mí me interesa saber si mañana llega al poder, quien sea, y va y dice, fuera nosotros. Entonces, ¿cómo va a repercutir eso en los pueblos, por ejemplo? Y si la gente de los pueblos algún día le dará por salir a la calle y quejarse, que a lo mejor también le da por ahí. Porque últimamente nos van quitando cositas y resulta que la gente de los pueblos solo sale a la calle cuando les sueltan el toro para que se su pueblo. Pero bueno, eso va a ser otra historia. Contesta. Me
imagino que no será tan fácil quitar unas tradiciones, salga el partido que salga. Depende de lo que dé. Bueno, pero no sé, ahora hay unas leyes, habrá que... Pero todos sabemos que las leyes, los políticos, cuando están en el poder, les resulta muy difícil cambiarlas cuando la ley no le conviene demasiado. Cuando le conviene, las quitan de la noche a la mañana, ¿no? Eso ha pasado, han cambiado artículos de la Constitución de la noche a la mañana, y luego hay otros artículos que son inamovibles y hay que hacer una serie de cosas increíbles. Entonces, lo que sí que es verdad, fijaros que la última subvención para los toros de Lidia ha salido gracias a que ha habido un voto a favor y dos abstenciones. O sea, de aquí a unos años no va a haber subvenciones. No, eso es una realidad, ¿no? Entonces, lo que habría que ver es si quitan el toro de Lidia, o sea, si quitan los espectáculos taurinos siguiendo los impulsos de la gente urbana al final, que no tiene contacto con el toro popular, ¿de qué manera va a repercutir a una población como puede ser Peñafiel, ¿no? ¿Qué le va a dar y qué le va a quitar en ese caso? ¿Qué creéis? ¿Esto es creencia? Opino que le quitaría mucho afluencia de público, porque si en un sitio donde los encerros es el mayor reclamo turístico que hay, por su tradición y por su espectacularidad, pues si solo hay dinero invertido en conciertos, por ejemplo, por la noche, pues sería un pueblo más que no tendría ese reclamo de venir la gente a las 9:30 de la mañana a ver el encierro de Peñafiel en agosto. Sería un pueblo más que no, me imagino que la gente no haría un viaje para ver un concierto puntual por la noche solo, que se basaría la fiesta en eso, ¿no? Se quitan los encierros y los toros, la estación. Yo creo que esa pregunta, más que a vosotros, es lo que va a plantear el público. Sí, ahí funcionamos. Yo creo que sí que es verdad que de Peñafiel, que de que era un día 15 la fiesta, a que era un 18, por ejemplo, el lunes, yo no soy hostelero. Creo que un hostelero que aquí evidentemente a cuentas están ellos, pero vamos. Sí que veo a gente de Cuellar, y espero que se mojen luego, que yo hablo con ellos de que hoy están, la fiesta de Cuellar empieza un domingo. Y hay gente que quiere que empiecen las fiestas el viernes para aprovechar el tirón. Cholú, tú sabes que no, pero hay que entender que esto es un negocio y los hosteleros tienen que ganar dinero. Oye, no, Cholú, oye, que la gente tiene que ganar dinero con la fiesta. ¿Cuándo empieza? Sí, claro, ya, pero es muy distinto Peñafiel a Cuellar. Y Cuellar tú vas el domingo y Cuellar está hasta ahí, vas a un lunes o martes sin nadie. Yo entiendo que la gente lo quiere cambiar. ¿Ves? Ya se empiezan a mojar. Mira, aquí está, aquí. ¿Ves? Voy a practicar eso por lo que peculiar. Espera, le vamos a ir como a ir pasando, ¿vale? Ya empiezas a Pasa el nivel, Bueno, pues como decía, Cuellar es un pueblo peculiar. Me imagino que si empezaran las fiestas de viernes, a nivel de hostelería, pues se notaría. Pero no es todo... Ya, pero es un negocio al fin y al cabo. Sí es negocio, pero... no hay nada malo. Es que precisamente va a ser la mayor defensa que vamos a tener, porque tú a un antitaurino, a un político que quiere quitar los toros, le dices, no, es que a mí lo que me da es una sensación fabulosa que parece que floto. Ese señor antitaurino va a decir, pues está loco. Sin embargo, si lo basamos en que los toros dejan una recaudación importante en comercios, establecimientos de hostelería de diferentes poblaciones, se puede defender. Estamos empezando a perder. A partir de ahí estamos empezando a perder. Los toros son los toros. Y lo otro es un negocio, no tiene nada que ver. Mira, es un tanto por ciento muy elevado de las ventas, a lo mejor de un comercio o de un restaurante a lo largo de todo su año. Si no fuera por las fiestas, a lo mejor... Cuidado, pide las gasolineras. Cuellar, como ayuntamiento, porque se gestiona del ayuntamiento, pierde todos los años en los 150. Sí, no hablo tanto del ayuntamiento, no hablo tanto del ayuntamiento. Al final, los ayuntamientos recaudan unos impuestos y esos impuestos van para arreglar la farola, las papeleras, hacer las fiestas, hacer una serie de gestores. Yo hablo de la gente que está en ese pueblo y que son al final los que mantienen las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Que son esos restaurantes, esos bares, esos comercios, y yo creo que algo ganan, algo ganan. Yo creo que no están nada de acuerdo, pero algo ganan. Es un tanto por ciento muy importante, ¿eh? Bueno, ¿quieres...? Sí. Está... Sí, está...
dan los toros y los que quitan, yo creo que dan más que lo que cuesta. En los pueblos, en las capitales y de todos los lados. Donde hay toros, hay gente. Si no hay toros, no hay gente. La prueba está en Sevilla, que no han ido 5 toreros y se ha quejado todo Sevilla porque han tenido la mitad de los hosteleros. Porque no han ido los toreros, los 4 punteros de la tauromaquia. Y se han quejado todas las torerías de Sevilla, todos los comercios de Sevilla, porque esos 5 toreros no han ido. En un pueblo como Peñafiel, Cuella, Cantarejo, si quitan los toros, es un pueblo con uno más para mirar. No hay la gente que puede haber como cuando hay toros, ahí va la gente. Y hay que dar a los antitaurinos que sigan con su copla, pero los taurinos tenemos que seguir con la misma. Pues eso es así. Muy bien, Chapi. Es un error y además importante defender la fiesta desde ese punto de vista, que también puede servir de un apoyo para defender la fiesta, pero hay que defender la fiesta de los toros como la identidad de un pueblo, ¿no? O sea, que es ahora. Vale, pero o sea, ahora se han pasado los toros a cultura, ¿no? Pues esa es la mentalidad y ese es el camino de defender la fiesta como una identidad de un pueblo, ¿no? O sea, evidentemente hay que apoyar todo lo que puedas añadir para la defensa de esa causa, está bien, el argumento económico es un argumento de peso importante, pero hay que basar la defensa principal en que esto es una afición y es parte de la identidad de un pueblo, ¿vale? Que es irrepetible en otra parte del mundo, igual que en Estados Unidos defenderán el béisbol como una parte, o sea, como algo, o el rodeo, como algo que aunque sea deficitario, es ancestral y que han heredado sus antepasados, y lo defenderán a muerte. Pues nosotros tenemos que seguir, yo entiendo, el mismo camino. Es decir, aunque ese festejo sea deficitario, aunque ese festejo no venga a verle a nadie, si ese festejo que quieren las personas que viven en ese pueblo, hay que seguir ofreciendo ese festejo. Porque si caemos en el error de defender la fiesta por un argumento económico, por un argumento cultural, por un argumento de turismo, estamos en un error, porque el momento que cualquiera de esos 3 argumentos se caigan, pues no vamos más que al fracaso. No se apoyes en lo económico, fíjate la caja de flor en Inglaterra, por ejemplo. Más tradicional que eso, sí, pero era clasista, solo podían acceder a lo que pasa. Esto es popular. No, pero voy a rebatir un momentito a Jesús y ahora te paso o sea, está muy bien, me parece a mí, yo desde luego lo defiendo, yo pego unas brasas por ahí sobre el sentimiento antropológico que tienen las fiestas taurinas de espantos, hay gente que se aburre conmigo. Pero a los políticos que van a entrar, o sea, el futuro que nos depara es muy incierto, es muy incierto. Y esos políticos no entienden. Hace poco, uno de los cabeza de partido ha entrado en directo en uno de los programas de máxima audiencia para decir no sé qué barbaridades sobre todo la tauromaquia en general. O sea, hay una cosa clara, también hay una fractura total entre el mundo urbano, donde se fraguan estos partidos políticos y donde está la mayoría de la población, ojo, la mayoría de los votantes son urbanos, y el mundo rural, que es el festejo popular, ¿no? O sea, hay una fractura clara. Entonces, está muy bien decir que esto, pues, desde el punto de vista antropológico, sentimental y tradicional, es algo a mantener, ¿no? Pero eso, como ya desde el punto de vista urbano no se entiende, porque allí solo entienden de centros comerciales y de la pasta, al final dices, no, mira, es que si quitamos los toros resulta que estos pueblitos pequeños, y no me refiero a Peñafiel, me refiero a pueblos ya de 1000 habitantes que son muy pequeños y tendréis, como digo, 6000 personas a lo mejor a un evento taurino, ¿no? Estos pueblitos, si quitan los toros, resulta que se van a quedar sin, sobre todo los establecimientos, que al final es lo importante, no el ayuntamiento, sino los establecimientos, se van a quedar sin una parte importantísima de su ingreso anual. O sea, esto es para tener en cuenta, ligado del otro, pero es que esta gente de la ciudad, creo que ya no entiendo qué idioma si no sé lo mismo. Entonces, no nos podemos vender del todo al tema económico, pero tampoco darle la espalda. Tenemos que jugar un poco entre dos aguas. No lo sé. Mira, yo el otro día estuve en una charla de Portillo, esto de la acogida solo de charlas. Estuve
estuve en Portillo y la verdad es que estuve con la calle de Torresillas, un chaval me pareció un tío encantador. Y la verdad es que el tío me dijo que es que ya le está costando vida por el Torresillas. Son ataques personales a su persona, a su vivienda. Es que ya, lo que dices, llegamos a un momento ya no son temas, ya es ataques personales a una persona, por ser la calle de Torresillas. El tío dice que ya no se debe hacer, me está costando vida, pero el tío está bien. Tal vez el alcalde de Tordesillas habría sido su oponente, ¿no? Lo que da y quita el toro. A él le está quitando Pues, vida. no, le está quitando vida, ya te lo digo yo. Yo tengo como Jesús que diferencia el tema económico de la tradición, intentar defenderlo todo por lo cultural y tradicional. Se puede defender algún comentario por lo económico, pero es que no es la base de la defensa. Hay mecanismos más que de sobra para defender esto desde ese camino. Ángel Vidriar es uno de los plenos defensores de este camino. Está la declaración de interés turístico, está la declaración de patrimonio cultural, hay un montón de herramientas que luego volver atrás en quitar que sea de interés turístico una fiesta, pues conlleva no solo atenerte a las leyes que hay en España, conlleva tener que salir a Europa. O sea, hay argumentos más que de sobra para defender esto desde lo que es, o sea, una afición y una cultura del pueblo. Y en esta defensa hacemos la distinción entre lo popular y lo profesional. No, en esta defensa hay que hacer la distinción entre si te gusta el toro o no te gusta el toro. Vale, porque la pregunta de ahí es su trampa, porque Andrea resulta que se ha puesto en contacto con aplausos y demás, escribiéndoles, porque bueno, Andrea este año ha descubierto el toro de la Vega un poquito más de cerca. Lo conocía, pero este año lo ha descubierto un poquito más de cerca. Entonces, se ha referido a estas revistas, a estos... Bueno, al final son líderes de opinión, ¿no?, del mundo taurino. Y no quieren saber nada del toro de la Vega, no quieren saber nada del festejo popular, absolutamente nada. Mientras que yo, por ejemplo, que soy fan número uno del festejo popular, resulta que soy fan número uno también de las corridas de toros, a pesar de que no se enfrenten a los toros como se presenta un chaval de los festejos populares, ¿no?, que son toros que van muy en puntas, aunque digan que están afectados. Algunos no lo están. Las plazas de toros se secundan, ¿no? Tienen que estar en puntas y son inafectados y encima todos equipos. Bueno, el caso es que yo defiendo todo. Y resulta que estos líderes de opinión hacen una distinción frontal con el mundo taurino de capote con respecto al popular, como si el toro de las corridas de toros muriese menos que el toro de la Vega. Muere menos. Entonces, por eso pregunto si hay que esforzarse por embaucar a estos señores del festejo profesional que tienen muchos intereses, están atravesados por muchos intereses y tal, les preocupa mucho lo que pueda pensar de ellos, o hacemos la guerra cada uno por nuestro lado y que salga el sol como quiera. Hombre, puedes ir todos a una como todos. Esto es más claro que... A ver... Pero los profesionales no, ni claro. Bueno, pero ellos cuando pase el tiempo verán que están en un error, es decir, si ellos están solo a defender lo suyo y lo nuestro no se defiende y llega a caer lo nuestro, el siguiente paso va a ser el caer lo suyo. O sea que esto no hay mola duda. Hay gente que sí, que todo de la Vega puede ser. Es que siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Que a lo mejor es un festejo controvertido que, bueno, pues que a lo mejor tiene que sufrir modificaciones en su normativa, sí, o no. Pero ahí caemos en una contradicción de todo el mundo anterior. Sí, que a lo mejor tiene que sufrir modificaciones o no. Eso dependerá de la voluntad del pueblo que lo defiende y que es la ley, ¿no? Y el que venga de fuera puede dar su opinión, pero será siempre una opinión. Entonces, lo que estabas hablando antes de si los profesionales del mundo del toro tienen que defender el festejo popular, yo entiendo que sí, igual que nosotros, cuando han quitado la fiesta de Barcelona, cuando han venido firmando, hemos firmado todos, porque vemos que es un ataque a todo el círculo taurino, ¿no? Entonces, ahora ha caído la Plaza de Toros de Barcelona, los correbous siguen en la calle en Barcelona. ¿El siguiente paso cuál es? Pues San Sebastián pues están intentando ya con los correbous. Y el siguiente paso cuando salga de Barcelona, ¿cuál va a ser? Es que esto es así, o sea, es que hay que ir todos a una y defendiendo esto, la cultura popular y el pueblo, ¿no? Como dato, el otro día en Madrid se hicieron una manifestación apoyando a los novilleros de Bolivia. ¿De Bolivia? De Bogotá. Sí, ahora no recuerdo. Y creo que fueron 300 personas. O sea, lamentable.
mientras que en Tordesillas, de manera esporádica, después del torneo de Torrelavega, se concentraron en la Plaza Mayor de Tordesillas, un pueblo de 8.000 habitantes, más de 4.000 personas. Y esto el señor Zavala parece que no se entera, ¿no? Parece que está más preocupado de lo que pensaran sus amigos toreros antes de mirarse a sí mismo y mirar cómo está su fiesta profesional y decir, bueno, pues a lo mejor es que el futuro y el caldo cultivo de que esto siga para adelante, a lo mejor está en juegos, ¿no? A lo mejor hay que apoyarlo un poquito más y juntarnos. No sé qué pensarán Javier y Javier. Bueno, yo estoy con Jesús, que digo segura. Yo tampoco, que los toreros van por yo es que nunca estaba en este mundo por qué dirán los toreros, qué piensan los toreros. Yo no voy a cuestionar a un torero aquí jamás en la vida, jamás. Que ellos sean otro mundo, es que es otro mundo totalmente distinto al nuestro. Sí, tú lo crees. Es otro mundo totalmente distinto, yo no les voy a cuestionar para nada. Pero es totalmente distinto. Sí, totalmente. Esto es una afición que se por debajo. Partiendo de ahí. El material es el todo. Eso es. Al final el material es el todo. Sí, pero no es mi trabajo el todo. No, cambia mucho esto. Ya, pero el toro es el que nos da la satisfacción, el que nos da el dinero, pues es el toro. Nace hasta en el mismo sitio, ¿no? Sí. Nace la misma ganadería. Sí, pero yo no me voy a comparar ni con un torero porque no soy torero. No es comparar. O sea, torero. Tú eres un aficionado. Ahí está. Si no hay toros, no puedes ser aficionado. No hay toros, no hay toreros, no hay cortadores y no hay nada. Totalmente de acuerdo, pero lo que dice Jesús, que yo estoy haciendo por uno y por otro. Pero si al final esto se va al garete, se va a ir todo. Pero es una pena porque los mismos toreros no están apoyando a la fiesta taurina. Los mismos ganaderos no están apoyando a la fiesta taurina. Mira, yo te voy a decir, los políticos no están apoyando a la fiesta taurina. Y es más, esa es una pena. Y así por eso va a ir al garete la fiesta de España. Mateo, cariño, quiero decir algo. Y eso tiene que ponerlo a arreglo los políticos. Mira, yo teníamos que hacer una asociación para obligar al ayuntamiento que lo hicieran para que otro político cuando venga no lo pueda quitar, como lo han hecho en muchos lados. Ahí es donde están. Los políticos son los primeros que tienen que ir a la altura de los... Mira, yo te hablo por tema personal mío, por ejemplo, para los críticos taurinos de Valladolid, lo sabe Jesús, los cortadores éramos, no nos quieren ni ver los críticos taurinos, éramos aprestados. Al final, con esto, como los cortes, que fue tanta auge, no les quedó más que tragar con nosotros. Y ahora está aquí Jesús, que para mí ha sido el mejor que he visto en la Plaza de Toros, solo ha sido el mentor, pero Jesús es el mejor. Hubo una época en Valladolid que Jesús era más famoso que el doctor de Valladolid. ¿Sí o no? Pero fíjate que feo eso de que los críticos tuvieron que tragar. Sí, eso es verdad. Pero vamos a ver, que los toreros son toreros, no somos cortadores. Yo no. Sí, pero al final, eso es como está el mundo ahora planteado. Cuando tú te vas, por ejemplo, en febrero, te vas a Ciudad Rodrigo y te encuentras un montón de mariquillas compartiendo cosas con cortadores y todos están naciendo del mismo sitio. O sea, al final, yo creo que es una delgada línea roja la que existe. Lo que pasa es que cuando ya están los toreros de primera fila, y a lo mejor los cortadores o corredores de la primera fila, a ver, los hay, aunque quede más difuso, pero los hay, parece que hay una gran distancia entre ese torero y ese cortador. Pero todos han nacido en Ciudad Rodrigo, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. O sea, al final, creo que el nacimiento tiene todo que la lleva. Bueno, pero si es que esta, no sé, es una pelea que yo creo que es absurda. A ver, es absurda. Porque luego tú hablas con los... ¿Qué toreros hay que no tiran? Yo los tengo en Valladolid, hablas luego con ellos. Yo creo que es más la política y los periodistas que la relación entre... No, si yo es que además, yo con los toreros no te hablo tanto. Es si luego hablas todo con lo que rodea. Eso, yo creo que es el politiqueo y el periodista es el que luego el que... No, si luego... No sé. Javier, estás muy callado. Yo es que lo veo diferente en cuanto uno es forma de vida, es profesión, y el otro es una afición, aunque la materia prima del toro sea la misma, no tiene nada que ver. Nada. Creo que no. Que puedes coincidir en algún pueblo festejo como Ciudad Rodrigo, que se juntan maletillas, corredores, cortadores, pero eso es puntualmente. Ellos siempre, yo que sé, se van a despegar de la afición solo, porque es su profesión, su negocio. Creo. Se está convirtiendo en un negocio. Lo de los cortadores se está convirtiendo en un No, negocio. digo de los toreros algo, como relacionado, no me Se diga. está convirtiendo en un negocio. O sea, bien para el empresario, para el ganadero y el que no se lleva es el cortador que pone los cuernos. Mira, yo te voy a decir, yo respeto a todos los cortadores
y lo veo divinamente que hayan salido. Y al corredor Pero también, ¿no? a los cortadores que van a las plazas cobrando, sí. Lo veo bien y les admiro porque son tíos, bueno, yo admiro a todos, hasta el arenero que se pone, le admiro, pero ha perjudicado, por ejemplo, a las capeas de antes. Yo antes en las capeas en aquí